En todos los tiempos y lugares de nuestra historia, los seres humanos se han preguntado, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Qué nos ocurre después de morir? Las religiones son sistemas de creencias que se han desarrollado y evolucionado a lo largo del tiempo en respuesta a estos y otros misterios eternos, impulsados por la sensación de que algunas preguntas solo pueden responderse mediante la fe, y basados en la intuición de que existe algo más grande que nosotros mismos, un poder superior ante el que debemos rendir cuentas, o una fuente de la que todos provenimos y a la que debemos regresar. Hinduismo es el nombre que se da a las religiones de la India. No es una sola religión, sino un conjunto de creencias y prácticas espirituales relacionadas entre sí. Se remonta a 5 milenios atrás, a la época de Krishna, un hombre de tanta virtud que llegó a ser conocido como un avatar de Vishnu, una encarnación del Dios en forma humana. Él enseñó que toda vida sigue el karma, la ley de causa y efecto, y que nuestra tarea es cumplir con nuestro deber, o dharma, según nuestro lugar en la sociedad, sin preocuparnos por los resultados. Cuando morimos, reencarnamos en un nuevo cuerpo. Si seguimos nuestro dharma en la vida pasada, acumulamos buen karma, que eleva nuestra alma en la escala social. Nuestro renacimiento en la próxima vida está determinado por lo que hacemos en esta. El ciclo de reencarnaciones se llama samsara. Es posible que una persona muy santa lleve una vida con suficiente buen karma para escapar de ese ciclo. A esa liberación se le llama moksha. El hinduismo enseña que todo es uno. El universo entero es una realidad trascendente llamada Brahman. Solo existe un Brahman, pero dentro de él hay muchos dioses cuyos roles, aspectos y formas varían según las distintas tradiciones. Brahma es el creador, Vishnu es el preservador que a veces toma forma humana, y Shiva es el transformador, o señor de la danza. Durga es la madre divina ferozmente protectora. Ganesha tiene cabeza de elefante y viajemos ahora hacia el oeste cruzando desiertos y montañas hasta el creciente fértil hace unos 4000 años. El judaísmo comenzó cuando Dios llamó a Abraham y Sara a abandonar Mesopotamia y emigrar a la tierra de Canaán. A cambio de su fe en el único Dios verdadero, un concepto revolucionario en el mundo politeísta de aquella época, recibirían una tierra y muchos descendientes. De esa promesa surgió la tierra de Israel y el pueblo elegido, aunque mantener esa tierra y mantener unido a ese pueblo resultaría muy difícil. Los israelitas fueron esclavizados en Egipto, pero Dios los liberó con la ayuda del profeta Moisés, quien recibió los 10 mandamientos y más adelante, cientos más. Conquistaron la tierra prometida, pero solo lograron conservarla durante unos pocos siglos. Israel se encuentra en un cruce de caminos por el que marcharon muchos ejércitos a lo largo de los siglos. En el año 70, los romanos destruyeron el templo en su capital, Jerusalén. Así, la religión se transformó de una religión del templo, con sacrificios y sacerdotes, a una religión del libro. Por ello, el judaísmo es una fe de simbolismo, reverencia y profundos significados vinculados a la literatura de su historia. Las numerosas escrituras sagradas forman la Biblia hebrea, o Tanaj, y cientos de discusiones e interpretaciones escritas están recogidas en un extenso compendio de significados más profundos llamado Talmud. Los judíos encuentran un rico simbolismo en la vida cotidiana. En la cena de Pesach, cada elemento del menú simboliza un aspecto de la huida de la esclavitud. La importancia de crecer se celebra cuando los jóvenes alcanzan la edad del bar y bat mitzvah, ceremonias en las que asumen la responsabilidad de sus actos y celebran la integración de sus propias vidas en la fe, la historia y los textos del pueblo judío. Hoy retrocedamos 2500 años y regresemos a India, donde el budismo comenzó con un joven príncipe llamado Siddhartha. La noche en que fue concebido se dice que su madre, la reina Maya, recibió en sueños la visita de un elefante blanco que entró en su costado. 10 meses después, el príncipe Siddhartha nació en una vida de lujo. Al aventurarse fuera de su existencia protegida siendo ya joven, fue testigo del sufrimiento humano que le había sido ocultado y de inmediato se propuso investigar sus causas. ¿Por qué deben las personas soportar el sufrimiento?
¿Debemos reencarnarnos en cientos de vidas? Al principio creyó que el problema era el apego a las cosas materiales, así que renunció a sus posesiones. Se convirtió en un mendigo errante, lo cual descubrió no lo hacía más feliz. Entonces escuchó a un maestro de música decirle a un alumno: «No tensiones demasiado la cuerda, se romperá, pero no la dejes demasiado suelta, tampoco sonará». En un instante comprendió que buscar respuestas en los extremos era un error. El camino intermedio entre el lujo y la pobreza parecía el más sabio. Mientras meditaba bajo un árbol bodhi, llegó el resto de la respuesta. Toda la vida está llena de sufrimiento. Es causado por el deseo egoísta de la propia satisfacción a expensas de los demás. Seguir un plan de 8 pasos puede enseñarnos a reducir ese deseo y, por tanto, reducir el sufrimiento. Ese día Siddhartha se convirtió en el Buda, el iluminado. No el único, sino el primero. El plan budista se llama el noble camino octuple, y aunque no es fácil de seguir, ha guiado a millones de personas hacia la iluminación. Un estado de compasión, comprensión, paz y firmeza. Desde que se levantó debajo aquel árbol hasta el momento de su muerte como anciano, el Buda enseñó a las personas cómo alcanzar la iluminación. El habla correcta. Hace 2000 años, en la tierra prometida del judaísmo nació el cristianismo. Así como los hindúes llamaron a Krishna Dios en forma humana, los cristianos dicen lo mismo de Jesús, y el cristianismo surgió del judaísmo, del mismo modo que el budismo surgió del hinduismo. El ángel Gabriel fue enviado por el Dios de Abraham para pedirle a una joven llamada María que se convirtiera en la madre de su hijo. Ese hijo fue Jesús, criado como carpintero por María y su esposo José, hasta que cumplió 30 años cuando comenzó su vida pública como la palabra viva de Dios. Menos interesado en la religiosidad que en la justicia y la misericordia, Jesús sanaba a los enfermos para atraer multitudes y luego les enseñaba sobre su Padre Celestial. Afectuoso, perdonador y atento. Después invitaba a todos a una mesa común para ilustrar su reino de Dios. Marginados, pecadores y santos comiendo juntos. Solo tuvo 3 años antes de que su sabiduría poco convencional le causara problemas. Sus enemigos lo hicieron arrestar y fue ejecutado por Roma mediante el método habitual con el que se ajusticiaba a los alborotadores: la crucifixión. Pero poco después de ser sepultado, unas mujeres encontraron su tumba vacía y difundieron rápidamente la noticia, convencidas de que había resucitado. Los primeros cristianos describieron sus apariciones resucitadas, lo que inspiró la confianza de que su mensaje era verdadero. El mensaje: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Los cristianos celebran el nacimiento de Jesús en diciembre, en Navidad, y su sufrimiento, muerte y resurrección durante la Semana Santa en primavera. En el bautismo, un lavado del pecado y una bienvenida a la comunidad cristiana, se recuerda el propio bautismo de Jesús cuando dejó su vida de carpintero. En el rito de la comunión, los cristianos comen el pan y beben el vino bendecidos como el cuerpo y la sangre de Jesús. El Islam comenzó hace 1400 años con un hombre de gran virtud que meditaba en una cueva en la montaña, en el desierto de Arabia. Ese hombre era Mahoma. Fue visitado por un mensajero divino, de nuevo el ángel Gabriel, en árabe Jibril, que le transmitía las palabras de Alá, el único Dios de Abraham. En los años siguientes llegaron cada vez más mensajes, que él memorizó y enseñó. Los versículos que recitaba estaban llenos de sabias sentencias, hermosas rimas y misteriosas metáforas. Pero Mahoma era un comerciante, no un poeta. Muchos coincidieron en que aquellos versos eran, en efecto, las palabras de Dios, y esos creyentes se convirtieron en los primeros musulmanes. La palabra musulmán significa quien se rinde, es decir, quien se somete a la voluntad de Dios. Los 5 deberes más importantes de un musulmán se llaman los 5 pilares. La shahada. Los musulmanes declaran públicamente que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su último profeta. El salat rezan 5 veces al día orientados hacia la Meca. El zakat. Todo musulmán está obligado a dar entre el 2 y el 3% de su patrimonio neto a los pobres. El saum. Ayunan durante las horas de luz del mes lunar del Ramadán para fortalecer su fuerza de voluntad y su dependencia de Dios. Y el hajj.
Una vez en la vida, todo musulmán que pueda debe realizar una peregrinación a la ciudad santa de la Meca, como ensayo para el momento en que se presentará ante Dios para ser juzgado digno o indigno de la vida eterna con Él. Las palabras de Dios, reveladas al profeta a lo largo de 23 años, están recogidas en el Corán, cuya traducción literal es la recitación. Los musulmanes creen que es el único libro sagrado libre de corrupción humana. Además, muchos lo consideran la obra literaria más destacada en lengua árabe. El Islam es la segunda religión más grande del mundo, practicada por más de 1.500 millones de musulmanes en todo el planeta. La religión ha sido un aspecto de la cultura desde que existe, y hay infinitas variaciones en su práctica. Pero como